Flanqueado por una curva montañosa conocida como el Arco de Gibraltar, el Mar de Alborán es uno de los puntos más importantes en biodiversidad del Mediterráneo. Lugar de transición entre las ecologías de dos mares, el conjunto de sus corrientes da lugar a una gran riqueza faunística muy específica de la zona. Con todavía abundante concentración en el Mar de Alborán, encontramos el Astroides calicularis. Astroides calicularis, o el coral anaranjado, es una especie de coral hermatípico, que quiere decir que no tiene algas simbiontes, y además es un elemento antiguo del mar Mediterráneo, que proviene de las épocas en que el Mediterráneo era un mar tropical. Astroides calicularis, como coral antiguo del Mediterráneo que es, está distribuido en algunas zonas termófilas, en algunas zonas más cálidas del mar Mediterráneo. Y sobre todo está muy distribuido en la costa mediterránea africana. Digamos que en la zona africana es donde Astroides calicularis tiene su mayor distribución, alcanza las mayores densidades y también las mayores profundidades. Se distribuye desde 0 hasta los 60 metros de profundidad en estas zonas últimas que he estado comentando, en África, no en el resto del Mediterráneo occidental europeo. Astroides, como coral de características termófilas, está respondiendo en estos momentos expandiéndose por la cuenca mediterránea, solamente por la cuenca occidental, y bueno, ha llegado tímidamente un poco a las costas adriáticas, precisamente de alguna manera siguiendo la estela de la subida de las temperaturas superficiales en el Mediterráneo. Hay que entender que al ser Astroides un coral, como lo entendemos nosotros, antiguo del Mediterráneo y proveniente de una larga historia evolutiva, pues ahora se encuentra en un medio radicalmente diferente, cuando está volviendo a comenzar una nueva expansión. Radicalmente diferente porque Astroides proviene de una época en la que existían arrecifes tropicales en el Mediterráneo. Hoy día ya no existen arrecifes tropicales, no existen aquellos corales, grandes corales hermatípicos con algas simbiontes en sus tejidos, que ocupaban la mayor parte del espacio disponible para otros seres vivos, ¿no? Bentónicos. Y por lo tanto ahora es capaz de colonizar ese espacio bentónico que, al haber sobrevivido y no haber sobrevivido los otros corales hermatípicos, pues es capaz de colonizar esos espacios bentónicos que antaño deberían estar ocupados por un coral de otro tipo de características. Comparativamente, los primos hermanos de Astroides, que se encuentran distribuidos por los océanos tropicales, concretamente sobre todo por el Indo-Pacífico, pero también en el Atlántico, en las islas de Cabo Verde y en el Caribe, ocupan unos hábitats radicalmente diferentes a los que ocupa hoy día Astroides en el Mediterráneo. Es decir, están asociados solamente a zonas de cuevas, entradas de túneles, y el mayor espacio bentónico lo están ocupando en esas latitudes los otros corales, los corales que hemos dicho que tienen algas simbiontes, los grandes cabezos de coral, para entendernos. El coral anaranjado es, por tanto, un buen indicador de cambio climático, y lo será más conforme las temperaturas superficiales en el Mediterráneo vayan aumentando. De hecho, en mi opinión, si no se ha expandido más todavía en el Mediterráneo, en general, ha sido por la dificultad de hábitat. Es decir, porque Astroides sí que es verdad que tiene unos requerimientos oceanográficos, de corrientes, de temperaturas, pero sobre todo de corrientes y de oxígeno muy concretos, y de sustrato. Astroides no puede proliferar donde hay una gran sedimentación que asfixie los pólipos. Entonces, por eso todavía creemos que no se ha expandido suficientemente en el Mediterráneo, pero lo hará conforme las temperaturas sigan incrementando. Y entonces se den posibilidades para que las larvas puedan llegar a través de las corrientes y a través de otros medios al sustrato rocoso de otras zonas mediterráneas. Por ese motivo, Astroides calicularis se está expandiendo en las zonas más termófilas y más estables desde el punto de vista de la temperatura, es decir, en el mar de Alborán y en el Mediterráneo occidental, pero sobre todo el mar de Alborán conserva temperaturas más estables a lo largo de todo el año. Ni suben excesivamente ni bajan excesivamente. Es decir, estamos hablando que Astroides, para poder proliferar y llegar a formar larvas y tener una reproducción exitosa, necesita un rango de temperaturas que no bajen de los 13 o de los 14 grados centígrados. Y eso lo encuentra ampliamente, casi la mayor parte del año, entre los 0 y 60 metros de profundidad en el mar de Alborán. En esta especie, las colonias adultas
tienen un crecimiento muy limitado. Prácticamente no se ha apreciado en todo el año de seguimiento, de los 4 bancos que hemos estado siguiendo, tanto someros como profundos, apenas hemos notado variaciones en el crecimiento, exclusivamente en alguna un pequeño cambio de grosor en algún pólipo aislado. Por otra parte, las colonias adultas se muestran terriblemente plásticas, son colonias que pueden soportarlo prácticamente todo, y tanto el epifitismo de algas que se compiten con ellas por el espacio y se ponen sobre los pólipos, incluso pueden llegar a asfixiarlos y a matar parte de la colonia, que sufre cicatrices importantes, como también las agresiones que sufren por parte de las esponjas incrustantes y de las propias ascidias. En esta especie, las larvas, en general, se van asentando siempre entre las colonias adultas de Astroides calicularis, o bien también en las cercanías de los sustratos bentónicos que tienen más o menos a mano, siempre teniendo en cuenta que las corrientes influyen decisivamente sobre ellas. En este sentido, hay que decir que de 4 larvas, nosotros hemos comprobado a lo largo de nuestro estudio, más o menos podemos decir que de 4 larvas sobrevive una de ellas. Y luego también es interesante el hecho de que las pequeñas colonias, que tienen 3, 4 o 5 pólipos, que están intentando salir adelante, lo hacen exclusivamente en las épocas de bonanza en la temperatura, es decir, en la época de primavera avanzada y del verano y del estío, es cuando tienen como si fuera un pequeño estirón de un juvenil de cualquier otra especie. Por otra parte, las larvas, para que puedan sobrevivir, es importante que puedan sobrevivir y puedan incrementarse, es importante que se asienten sobre un sustrato lo más liso posible, que no tengan otro tipo de competidores como son las algas, como son los pequeños briozoos y otro tipo de invertebrados de crecimiento ramificado. La etapa reproductiva, en el sentido de la formación de larvas, es enormemente dilatada en nuestra región geográfica, es decir, en el mar de Alborán. De hecho, Astroides calicularis en nuestra zona es capaz de desarrollar larvas desde el mes de mayo hasta el mes de diciembre. 2 son las causas naturales de mortalidad que hemos encontrado en el coral anaranjado en nuestra zona geográfica. La primera y más importante está derivada se deriva del crecimiento y del peso que tienen las colonias de esta especie en profundidad. En profundidad las colonias crecen mucho más, los pólipos son mucho más largos, se acumula muchísimo más carbonato cálcico, pesan más, y entonces en este sentido las corrientes tienen un papel fundamental. Nuestra zona, sobre todo, es una zona de corriente, el estrecho de Gibraltar, la zona de Alborán, y entonces pues empujan las colonias, las debilitan y acaban tirándolas al fondo. La otra causa de mortalidad más importante, la anterior sería el peso y la interposición a las corrientes, esta otra sería nosotros la hemos catalogado como una extraña enfermedad que blanquea las colonias completamente, que es contagiosa porque se va transmitiendo de una a otra y solamente la hemos observado en zonas someras. Pero también es cierto que podría estar relacionado con procesos de competencia con las esponjas, por ejemplo, algunas de ellas son especies muy venenosas que pueden estar implicadas en este blanqueamiento, en este proceso de blanqueamiento y de muerte casi epidémica de un gran grupo de colonias en zonas someras. Los impactos artificiales que afectan directamente a los bancos de Astroides calicularis pueden diferenciarse en dos grandes tipos. Los derivados de la frecuentación turística de la costa, por la aglomeración de turistas que hacen snorkeling, que hacen actividades acuáticas en general, ¿no? Y que con sus aletas y con sus movimientos cerca de las paredes donde se desarrollan estos bancos, pues acaban tirándolos o debilitándolos, ¿no? Luego también están los impactos derivados de las aguas fecales. Las aguas fecales todavía son notablemente producidas en muchísimos puntos de nuestra geografía y en el mar de Alborán todavía quedan bastantes focos de aguas fecales que no dejan de infectar diversas zonas del litoral, y aunque no tenemos todavía una demostración fehaciente del impacto directo sobre los bancos de Astroides calicularis, se tiene que estar produciendo, aunque fuera de manera indirecta, ¿no? Posiblemente también de forma directa porque les pueden causar directamente enfermedades, ¿no? Que puedan aprovechar determinadas bacterias o virus incluso que puedan acabar con la muerte de las colonias. De hecho, nosotros
no descartamos que ese proceso de blanqueamiento contagioso que hemos estado comentando anteriormente pueda ser debido a una afección directa por aguas fecales. La importancia ecológica de Astroide calicularis es notable y lo muestra la gran cantidad de fauna asociada a los esqueletos y a los bancos que es capaz de acumular. De hecho, nosotros hemos detectado hasta 121 especies diferentes de diferentes grupos. Los más numerosos son los moluscos y los gusanos, que se asocian a las pequeñas grietas, a los huecos e incluso que viven sobre los pólipos del coral anaranjado. Entonces, esta diversidad y esta riqueza de especies es comparable a la que podemos encontrar en bosques tropicales o en arrecifes coralinos. Curiosamente, nosotros no hemos podido detectar ningún comedor, ningún predador directo y específico del coral anaranjado. Y esto es un dato muy relevante que puede estar indicando también indirectamente la reciente expansión de Astroides calicularis en el Mediterráneo. Es decir, de alguna manera lo que queremos decir es que cuando Astroides regresó, se quedó prácticamente en algunos puntos del Mediterráneo, cuando se enfrió el Mediterráneo, cuando se fue convirtiendo paulatinamente en un mar templado, Astroides se fue transformando también en un coral con exigencias menos termófilas, pero posiblemente digo, perdió casi toda su fauna predadora. Y ahora no hay ningún, por ejemplo, un nudibranquio, que son los moluscos más especializados en comer todo tipo de animales, y especialmente las esponjas y los corales, los nidarios, los que tienen células urticantes. Sin embargo, no hemos encontrado ninguno después de un año exhaustivo de seguimiento y ninguno de los compañeros que en otras zonas geográficas llevan el estudio del coral anaranjado también. La apasionante ecología del coral anaranjado no termina solamente estudiando los bancos vivos del coral, sino que, curiosamente, esta es una especie, como hemos dicho antes, de manera natural se cae frecuentemente al fondo en las zonas de corriente profunda, donde los esqueletos son muy densos, ¿no?, y con pólipos muy largos, pues es capaz de formar un fondo detrítico propio. Un fondo detrítico propio significa una nueva entidad ecológica, un nuevo hábitat, donde se acumulan cientos y cientos de colonias de coral anaranjado que van muriéndose poco a poco y que sirven en general de hábitat e incluso posiblemente también de alimento, de manera directa o indirecta, a muchos otros invertebrados que pululan por esos fondos. En relación a esto, hay que comentar que en las zonas, por ejemplo, del Mar de Alborán, nosotros hemos contabilizado hasta más de 1 metro de sedimentos de coral, más de 1 metro de colonias rodadas, muertas de coral, de profundidad. 1 metro de profundidad de colonias, que eso es una barbaridad de acumulación de corales. Este tipo de hábitat es muy parecido a los que pueden llegar a formar otro tipo de corales libres que se dan en la zona de la Macaronesia en el Atlántico. Pero quizás todavía es mucho más parecido, ya que son colonias las que se caen y se van muriendo, a los rodolitos típicos que desarrollan los fondos de mar, los fondos de las calcáreas libres, que sabemos que son unos fondos de transición entre las zonas, ecológicamente de transición entre las zonas rocosas y las zonas arenosas, y forman un hábitat muy particular y muy rico, y además es perenne. Desde el Museo del Mar, que ha sido la institución beneficiaria del proyecto de la Fundación Biodiversidad para la ordenación de los bancos de Astroides calicularis en los LICs, en los lugares de interés comunitario de las ciudades autónomas de Ceuta y Melilla, pues hemos venido desarrollando toda esta labor científica justamente para beneficiar estos espacios marinos protegidos en el sentido de la conservación y la ordenación y la mejor gestión de los bancos que allí se encuentran, ¿no? Entonces, las 3 acciones fundamentales que nosotros hemos planteado en nuestro proyecto, además de todo lo que se está comentando aquí alrededor del coral anaranjado, han sido 3. También la primera es el seguimiento de los bancos, que nos ha dado una información muy interesante en cuanto al crecimiento, en cuanto al desarrollo larvario, etcétera, etcétera, ya he comentado. Luego también el estudio de la comunidad, el estudio de toda la comunidad de fauna asociada a los esqueletos y a los bancos de estos corales, que ha sido pues quizá uno de los aspectos más exitosos y estéticamente más bellos, porque tenemos unas imágenes preciosas de cada uno de los invertebrados que hemos estado estudiando, ¿no?, y que se asocian a esta magnífica especie.
Y por último también la gran contribución que tiene Astroides al desarrollo de bancos, o sea, de fondos, perdón, detríticos de corales rodados, que es también un elemento añadido, un factor añadido de calidad ecológica que convierte a este coral y a esta especie en un referente y en todo un patrimonio del Mediterráneo que de seguro que de seguir los incrementos, ¿no? Los incrementos de temperatura superficial y en las masas de agua mediterránea se va a seguir expandiendo y bueno, y va a dar lugar a que se desarrollen grandes bancos de esta especie en lugares donde ahora ni siquiera se pueden imaginar. Todos estos pasos van a permitir profundizar en el conocimiento del estado actual y en la conservación de una de las colonias más importantes del mundo y sin duda la más destacada del Mediterráneo.